todos nuevamente. Bueno, muchas gracias por la participación y bueno, de anticipo pedirle disculpas porque la clase pasada pues tuve un fallo de electricidad y por eso pues me desconecté. Pero al final de esta presentación, si quedaron con alguna duda de la clase pasada, pues podemos tratarla hoy. Hoy el tema es seguridad en izaje de cargas. Como ustedes saben, pues los trabajos de izamiento de cargas son muy frecuentes en infinidad de industrias, principalmente en la construcción y pasando por la minería y la logística también. Y bueno, sin embargo, este es un trabajo muy delicado, pues incluye muchos riesgos y pues es necesario contar con un plan, con una planificación adecuada para que se pueda realizar y que no haya ningún tipo de accidente y que sea de la manera más segura posible. Entonces, en esta presentación vamos a abordar lo que es la seguridad en el izamiento de cargas y la necesidad, como les digo, que hay de realizar una buena planificación, de contar con un personal que esté bien capacitado y también hablaremos un poco de lo que es la gestión de riesgos, cuáles son las salvaguardas y un punto muy importante es la inspección, la parte de inspección y de revisión. Entonces, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, bien, entrando ya en materia, bueno, sabemos pues que el izaje es básicamente el proceso de levantar y mover cargas, que generalmente son cargas muy pesadas, y para ello pues se utilizan diferentes tipos de equipos. Y dentro de los más comunes pues están las grúas, que son pues uno de los más utilizados cuando realmente son cargas, digamos, muy pesadas. Pueden usarse diferentes tipos de grúas, pueden ser móviles, telescópicas, de oruga, infinidades. Y bueno, cada una pues está diseñada para diferentes tipos de cargas, para diferentes tipos de situaciones. También están los polipastos, que están acá, que son bien comunes también, que son dispositivos mecánicos, también utilizados pues para levantar y bajar cargas de una manera bien controlada. No son para capacidades tan grandes como los de las grúas, sin embargo también su uso es muy frecuente en la industria. Y ellos también pueden ser electrónicos, neumáticos, y son más que todo usados en tareas donde se requiera mucha precisión. Estos los vemos más que todo en el sector automovilístico y de ensamblaje, allí son muy utilizados. Por otra parte están las eslingas, que también, y aparejos, estas que están acá, que son tipo las cintas, que son utilizadas como elementos de sujeción y también son utilizadas para muchas veces para asegurar las cargas. También, digamos que son utilizadas para cargas un poco más donde el peso es un poco más bajo en comparación a las dos anteriores. Y ellas pueden ser, hay una infinidad de variedades en el mercado, pueden ser de acero, de poliéster o de cadena, hay variedad. Entonces, bueno, esta práctica de lizaje de cargas es bien común, como les decía, en operaciones industriales y sobre todo en la construcción, donde pues es muy necesario porque hay cargas que son realmente muy pesadas, hablamos de toneladas, y es necesidad de implementar este tipo de sistemas. Entonces, como se podrá imaginar, pues las operaciones de izajes no son una tarea sencilla, al contrario, se tratan de maniobras que son muy delicadas, que tienen gran complejidad, y que para hacerlas pues incluye, hay que tener en cuenta muchos factores, que va desde conocer el peso de la carga, el centro de gravedad, el terreno donde se va a trabajar, las condiciones climatológicas, varios factores que ya iremos viendo más adelante, pero para que tengan una idea de lo compleja que es esta labor. Y bueno, entonces para garantizar que sea seguro, pues es muy necesario estar consciente de todos los riesgos que ella lleva, que conlleva. Y bueno, pues desde los principales, digamos así, o los que se pueden mencionar de manera general, están, bueno, los desplazamientos de la carga, las caídas de carga, las condiciones climatológicas, líneas energizadas, líneas de electricidad, muchas veces el colapso de equipos o las cargas desbalanceadas, objetos que caen, el error humano también.
obstrucciones en el camino al momento del paso de los equipos, trabajar también con, ya de por sí la carga suspendida ya es un riesgo más alto. Entonces, es una industria que, bueno, que tienen bastantes riesgos. El principal diría yo que es la caída de la carga como tal, y más que todo esto ocurre cuando no está bien asegurada o puede desprenderse cuando, por ejemplo, los equipos no están en las condiciones adecuadas o cuando no se han hecho los cálculos necesarios para determinar si el equipo que se está usando realmente puede levantar y movilizar esa carga. La carga desbalanceada también es bien frecuente. Cuando no está equilibrada puede volcarse o causa inestabilidad en el equipo y también incluso muchas veces se volca el equipo, generalmente las grúas. Y bueno, el error humano, como les decía, muchas veces lo que es la falta de capacitación, la negligencia por parte del personal, pues también conlleva mucho o son uno de los factores que más generan accidentes en esta tarea, en la realización de esta tarea. Entonces, bueno, como les decía al principio, un punto muy importante en el izaje de cargas es la planeación o la planificación de los trabajos. En sí de esto va a depender que sea o no exitosa, que sea o no segura. Entonces, es una fase muy crucial que no se debe saltar, que me va a implicar un análisis detallado de muchos factores, como les decía, se van a analizar todas esas variables que me van a afectar el proceso de izaje y que incluso pueden afectar al entorno. Entonces, si la planificación es correcta, podremos tener un izaje exitoso. Entonces, el primer paso en la planificación, pues, es realizar una evaluación muy exhaustiva de la carga, porque él es el centro, ¿no? El objeto del izaje. Entonces, allí tenemos que evaluar muy conscientemente lo que es forma, tamaño, qué material se está trabajando para poder ejecutar, diseñar bien ese plan. También, pues bueno, es muy importante los siguientes puntos. Análisis del lugar del trabajo. Muchas veces pasamos por alto esto o ignoramos a qué terreno o a qué lugar, de un lugar a otro, de qué lugar a otro vamos a movilizar la carga o en qué sentido. Entonces, es muy importante estudiar las condiciones del área donde se va a trabajar, qué tipo de terreno es, cómo es la accesibilidad hacia ese lugar, si hay presencia de obstáculos, como les decía, si hay estructuras que están cercanas, si tenemos líneas eléctricas cercanas, que también es un riesgo muy común de accidentes. Hay que evaluar totalmente el entorno en el que se va a trabajar. Otra parte, otro punto, pues es seleccionar el equipo adecuado, que allí también viene muchas veces el error. Al momento de que ya sabemos qué tipo de carga tenemos, qué tipo de carga es la que vamos a movilizar, en base a ella, en base a su tamaño, en base a su peso, en base a su forma, es que vamos a determinar cuál es la herramienta necesaria si es una grúa, si es un polipasto, si es una eslinga. Entonces, para ello hay que evaluar cuáles son las opciones, evaluar qué equipo es el que más me conviene. Y eso se hace, como les decía, en base a la carga. O sea, vamos a seleccionar el equipo en base al peso de la carga, en base a la forma de la carga y también considerando pues las condiciones del entorno, como les decía. Por otra parte, es muy importante las condiciones climatológicas o meteorológicas. Sabemos que, bueno, el clima es muy poco predecible y es necesario tenerlo siempre en cuenta o considerarlo al momento de planificar y durante la ejecución. Entonces, ¿qué se considera? Bueno, se considera la velocidad del viento, se considera temperatura, se considera si va, más que todo el viento, pero también temperatura, si va a haber, por ejemplo, lluvias, condiciones climatológicas especiales como huracanes, tempestades, cualquier otro tipo de situación que me pueda poner en riesgo. Porque aunque ustedes no lo crean, lo que es el viento es una variable bien, digamos, que hay que controlar mucho en cuanto al movimiento de cargas. Por otra parte, pues la ruta de izado.
sea, debemos garantizar que durante el movimiento de esa carga de un lugar a otro, ese trayecto tiene que ser seguro, es decir, que sea accesible al equipo que elegimos del trabajo, que no haya obstáculos, que puedan interferir pues, con la operación o que me vaya a generar algún tipo de accidente o de, digamos, de inestabilidad al equipo. Y para ello hay que incluir, por ejemplo, lo que son los puntos de pivote y los márgenes de seguridad. Hay que tenerlos en cuenta. También pues, es muy importante el cálculo de las capacidades, eso en cuanto al equipo. Cuando nosotros sabemos qué carga es la que vamos a manejar, pues es necesario realizar después, para seleccionar el equipo también, hacer el cálculo de las capacidades, es decir, cuánto me va a soportar el equipo de carga. Entonces, vamos a tratar de siempre tener en cuenta que nunca se toma el límite. Por ejemplo, digamos que el equipo tiene una capacidad de carga de 12.000 toneladas, nunca vamos, y la carga es de 12.000, nunca vamos a elegir ese equipo. Siempre tenemos que tener un margen de seguridad, o sea, tenemos que elegir un equipo que me soporte un poco más de carga que esa. Nunca se trabaja sobre el límite de la carga del equipo. En cuanto a la capacidad de la carga, ya ahorita la mayoría de los fabricantes de los equipos, para el cálculo de las capacidades, ya casi todos los fabricantes incluyen en el equipo un tipo de placa, una placa descriptiva, donde me dice cuáles son las capacidades que tiene el equipo, cuál es, por ejemplo, el radio de giro cuando se trata de grúas, por ejemplo, qué tanto se extiende la pluma, a qué inclinación trabaja. O sea, ya son bien específicos, nos facilitan mucho el trabajo en ese sentido. Entonces ya se busca pues hacer una comparativa de cuál equipo pues se adapta mejor en base a la carga que tenemos. Y un aspecto también muy importante es los tiempos de ejecución. ¿Qué pasa? Muchas veces no se consideran varios factores, empezando por el clima. Y entonces cuando vamos a ejecutar, pues bueno, tenemos estos imprevistos que no fueron considerados y nunca se logra completar o nunca se logra ejecutar la tarea en un plazo previsto o en un plazo ideal porque no consideramos los otros factores. Entonces siempre tenemos que tener plazos claros para poder ejecutar el izaje considerando los factores que ya les he mencionado también. Todos estos factores van, digamos, de la mano, todos van entrelazados y todos es muy importante tenerlos en cuenta uno para otro. Luego, bueno, otra parte que es muy importante, bueno, como les decía, es muy importante, por esto hago mucho énfasis en el plan en la planificación, porque allí, como les decía, está el éxito del izaje. O sea, hay que hacer un buen análisis, un muy buen análisis de riesgos que van a estar asociados a esta tarea para poder pues saber cómo los vamos a mitigar. Entonces, esta planificación, que además debe hacerse por escrito, siempre debe tener en cuenta o siempre se debe realizar muy detallada. Mientras más detalles, mejor. Simplificado, detallada pero simplificada. No vamos a hacer algo, digamos, difícil de leer o de digerir, pero siempre bien teniendo, digamos, los puntos exactos a tratar o de qué manera vamos a desarrollar ese izaje. Todo bien detalladito y eso pues nos va a ayudar a que la planificación sea mejor. Y entonces en esa planificación debemos incluir, como les decía, un buen análisis de riesgos. Vamos a ver cómo los vamos a tratar, es decir, por ejemplo, a cierta distancia o estoy limitado a operar a tal distancia. Entonces, considerar esos factores. Y bueno, luego viene el desarrollo del plan. El desarrollo del plan vendría siendo como una extensión de la planificación. Entonces, aquí es donde vamos a detallar cómo se va a realizar cada fase de la operación, desde el principio hasta el final del proceso. Entonces, como les decía, vamos a realizar un detalle muy, muy específico. ¿Y qué vamos a incluir en ese tipo? Vamos a incluir, pues, qué tipo de izamiento vamos a usar, si es un izamiento vertical o si es un izamiento horizontal,
la secuencia de movimientos que vamos a realizar, o sea, si la grúa, el movimiento, si es una grúa, por ejemplo, qué movimiento va a hacer, cómo va a levantar la carga, de dónde hasta dónde la va a trasladar. También debemos incluir los accesorios, las eslingas o accesorios que vamos a utilizar, qué tipo específicamente, todas digamos, sus características. Y muy importante también los procedimientos de emergencia. Tenemos que siempre, como les decía, para cada riesgo que nosotros encontremos, tenemos que tener un plan para qué vamos a hacer, o sea, qué hacer si algo sale mal. Entonces, el plan de aislamiento tiene que abarcar todo ello, o sea, tenemos que tener un plan B para cada riesgo, para cada problema, para cada circunstancia imprevista. Para todo, incluso, por ejemplo, si hay un fallo de equipo, se prevé, por ejemplo, bueno, hay un fallo en alguna herramienta, en algún accesorio, ya tengo que tener un plan B para eso, en la planificación. Y bueno, en cuanto pues, a los roles y responsabilidades en el izamiento, hay muchos, tenemos muchas personas que, digamos, son encargadas de que todo salga bien. Acá pues le traigo Vilma, te ajá. voy a interrumpir un segundo. Lo que pasa es que no se ha avanzado la presentación, se quedó en la primera Ay, página. ¿en serio? Sí. Sí. ¿La pueden ver ahora, no? Por ejemplo, yo sigo viendo la primera página. ¿No está en roles y responsabilidades? ¿No la ven? No, A ahí, ver, ahí ya está. Bueno, yo veo la de roles y responsabilidades. y cuando ahora no la ven. Sí, Cuando sí, la, sí, ¿sí? sí. Yo ahí Ah, veo la ok. de roles y responsabilidades. Ah, bueno, no sé, bueno, qué pena. Tenían otras, no sé si No, los demás la no, podían no, no ver. te preocupes. Ajá. Listo. Bueno, en cuanto a los roles y responsabilidades, como les decía, hay varias personas que van a tener funciones específicas. Dentro de las principales, pues acá les menciono, digamos, las cuatro personas que tienen, digamos, más responsabilidad o sobre ellas recae ese peso de que todo salga bien o no. Y bueno, la primera, pues es el supervisor. Él es el que tiene, digamos, la mayor responsabilidad porque tiene que asegurarse de que todo se realice según la planificación que se hizo, que todo se realice según las normas de cada localidad, respetando las pautas. Entonces, él tiene que asegurarse que todo sea perfecto. Entonces, los supervisores pues, son personas que tienen que estar sumamente capacitadas en básicamente todas las áreas, o sea, lo que es los equipos, las herramientas, los accesorios, los procedimientos, todo. El supervisor tiene que estar, digamos, en todo. Y sobre él, pues, como recae tanta responsabilidad, es necesario que esté muy capacitado, que sea una persona que realmente tenga esa capacitación, que sea una persona que esté muy atenta al detalle, que pueda tomar decisiones rápidas, decisiones que sean eficaces, porque siempre o en estas tareas los imprevistos son casi que seguros. Entonces, es una persona que debe ser una persona muy crítica, muy acertada en las decisiones y muy capacitada, muy capacitada. Por otra parte está el señalero o el rigger, que viene siendo la persona que transmite las instrucciones entre el supervisor perdón, y el operador. Entonces, él es el que se va a encargar de dar las señales claras para que el operador del equipo, esto es más que todo cuando se trata de grúas, el operador del equipo pues sepa qué es lo que va a hacer, o sea, hacia dónde va a mover la grúa, cómo la va a mover, y eso lo hace en base pues, a un código de comunicación que también debe estar en la planificación, debe estar incluida, ya debe ser de conocimiento por lo menos del supervisor y del señalador y del operador de la grúa, ellos tienen que estar en pleno conocimiento. Actualmente pues hay varias normas o hay varios, digamos, estándares internacionales que me dicen cómo son como las señales básicas, por así decirlo. Sin embargo, esto puede variar de un país a otro, de una entidad a otra. Y bueno, entonces él también tiene mucha responsabilidad, el señalero, porque si se equivoca en una señal, si da una señal errada, pues existe la posibilidad pues que el operador haga un movimiento equivocado, la carga no vaya hacia donde tenga que ir, puede generar alguna inestabilidad en el equipo, entonces en él recae también mucha responsabilidad.
para que todo salga bien. Por otra parte está el operador de la grúa, que básicamente pues, es el responsable de controlar la grúa del equipo durante el izamiento. Él también pues, tiene que ser una persona realmente capacitada, porque recordemos que es un trabajo muy minucioso, que requiere mucha atención, mucho detalle, mucha precisión, y es importante pues que la persona sepa realmente lo que está haciendo, sea consciente, que conozca el equipo, que sepa cuándo un equipo está en condiciones o no de operar, que sepa seguir las instrucciones del señalero, porque también ese también es un error muy frecuente, muy común, que vemos que por más de que ambas partes sepan, muchas veces no sabe interpretar o no sabe seguir instrucciones, y allí es donde viene el error humano, la falla. Y también los aparejadores también son personas que ellos son los que se encargan pues de hacer la sujeción de la carga, de que la carga esté equilibrada, de que esté en su centro, de que realmente cuando se hacen las primeras pruebas, pues realmente ellos tienen que dejar todo en orden para que el izamiento se dé bien. Porque si ellos, por ejemplo, colocan una herramienta mal, si la carga no está equilibrada, no está estabilizada, pues allí también viene la falla. Entonces, son personas pues que también tienen un grado de responsabilidad en que todo salga bien. Y bueno, es como les decía, es muy importante en el izamiento tener una comunicación que sea muy eficaz, que todos, absolutamente todos, estén al tanto de cuál es el plan, de que sepan qué hacer, qué no hacer. Y es pues la función principal del supervisor, pues que todos estén al tanto y de que todos realmente lo estén cumpliendo. Muchas veces se está al tanto y no se cumple. Y pues es muy importante para ello unos tips de una configuración práctica en cuanto a estos roles, pues asignar, como les decía, asignar roles específicos, que cada quien sepa cuál es su rol, qué va a hacer, cuál es su función, enfocarse en ella, no en otras tareas, y definirlo claramente en la planificación, que ya cada quien sepa qué es lo que va a hacer en el momento que tenga que hacerlo. Utilizar las señales manuales, como les decía, o también utilizar muy común señales de radio para que haya una mejor comunicación, para que sea efectiva. Colocar también es muy importante los aparejadores que estén en puntos estratégicos para que ellos estén siempre al pendiente de la carga, siempre al pendiente de que ella esté equilibrada, esté estabilizada. Entonces ellos van a estar, digamos, en posiciones específicas para ir monitoreando que todo esté, que la carga esté bien, y de esa manera pues van ayudando al supervisor también. Y bueno, pues es muy importante, como les decía, la gestión de riesgos, porque en esta actividad hay muchos de verdad que es crucial siempre tomar las medidas preventivas en cuanto a los riesgos que encontramos específicos. Entonces, allí pues vamos a aplicar las salvaguardas, que vendrían siendo pues las medidas preventivas o correctivas para garantizar que haya seguridad, tanto para los trabajadores como para el entorno, les comentaba, al momento de realizar las operaciones. Entonces, para ello, pues es muy importante, como les decía, identificar los riesgos. O sea, vamos a evaluar todos los riesgos posibles que existan antes, durante y después de la realización del izaje. Y tener muy en cuenta, luego que lo identificamos, tener muy en cuenta o analizar la probabilidad y el impacto que ese riesgo me puede generar. Entonces, identifico riesgo y evalúo qué tan probable es que ocurra, qué daño me puede causar, y de esta manera sé qué medida puedo optar. Entonces, de esa manera se me va a ayudar o se me va a facilitar pues priorizar los riesgos. O sea, si tengo una lista de 10 riesgos, bueno, yo voy a priorizar cuáles son los riesgos que tienen mayor probabilidad, o cuáles son los riesgos que de repente tienen mayor impacto. Entonces, preparar mis medidas y mis salvaguardas en base a eso. Y luego pues vamos a hacer la implementación de salvaguardas. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, allí, como les decía, las salvaguardas pues son las medidas preventivas o correctivas. Entonces, más que seguro, siempre se utilizan equipos de protección personal,
Sobre todo utilizamos lo que son cascos, chalecos reflectivos para que los operadores siempre puedan identificar a las personas, guantes para manipular las cargas, para manipular las herramientas, em, botas de seguridad, generalmente con punta de hierro. También vamos a hacer, es muy importante durante la implementación de salvaguardas, la inspección y el mantenimiento de equipos. O sea, es obligatorio que antes de comenzar a realizar el izaje, se haga una inspección de absolutamente todos los equipos para determinar si realmente están en condiciones para operar o no. Otro punto muy importante, pues, es la capacitación y certificación. Hay que, bueno, la empresa muchas se encargan de proveer la capacitación continua, por lo menos en cuanto a los aparejadores o a los supervisores, de, para asegurarse pues de que ellos estén al tanto de cuáles son las señales, de cuáles son los riesgos. En general, o sea, se hace la capacitación para todos antes de comenzar, pero se enfocan en esto porque ya básicamente lo que son operadores de grúa y lo que son, sí, los operadores de grúa más que todo necesitan capacitaciones más específicas que muchas veces las empresas no las proveen. Ya es como que digamos en sitios más específicos que ellos se capacitan para poder trabajar de ello. Muy pocas empresas realmente hacen este tipo de certificaciones o capacitaciones. Y por otra parte, pues los procedimientos de trabajo seguro. Hay que establecer un procedimiento de trabajo que también debe ir por escrito, que debe ser del conocimiento de todos, para asegurarse pues que todos sepan cómo se utilizan las herramientas, los equipos, en qué condiciones tienen que estar y cómo inspeccionarlos antes y después de su uso. También es muy importante durante los procedimientos de trabajo, pues, establecer las zonas de seguridad que se delimiten, generalmente se delimita el área donde se va a trabajar, donde va a estar un personal que es autorizado para estar allí, los demás no pueden estar cuando se va a realizar el izaje. Y esto, pues bueno, es lo que básicamente me ayuda más a reducir o a mitigar los riesgos. Y eso es muy importante, pues, realizar esas inspecciones, como les decía, y generalmente hay varios puntos de inspección. Eh, hay que, pues, básicamente inspeccionar lo que es la estabilización y sujeción de la carga, los sistemas hidráulicos o neumáticos de las herramientas, si tenemos aparatos o sistemas eléctricos hay que inspeccionarlos, los mecanismos de control y de operación de equipos, los neumáticos, por ejemplo, de las grúas, los cables, las eslingas, todos los elementos estructurales, los dispositivos de seguridad, los ganchos, las poleas, los bloques viajeros, los cables de acero, todo, absolutamente todo hay que inspeccionarlo porque ello también es muy crucial para yo poder tener un izaje seguro. Entonces, sabemos que en estas operaciones, pues como se tratan de cargas que son sumamente pesadas, pues es muy importante que se controle todo, absolutamente todas las herramientas que se van a utilizar, porque un desgaste, una herramienta oxidada, una herramienta en mal estado, pues me puede generar un accidente grave. Entonces, este también es un punto muy crítico, la parte de inspección o de supervisión de todos estos elementos, porque esto también ocurre que muchas veces confiamos de que todo está bien, todos los elementos están bien o que están adecuados, y también se me generan muchos accidentes. Entonces, esta también es una de las causas principales de accidentes, la falta de inspección o la negligencia, diría yo. Entonces, antes de empezar cualquier operación de izamiento, es necesario que se realice una inspección que sea exhaustiva, o sea, no es por encimita, no es revisar realmente bien cada equipo, bien detallado, con bastante detenimiento. Entonces, por ejemplo, en los casos de los equipos de levantamiento y aparejamiento, pues tenemos que inspeccionar que sea un equipo que sea certificado,
hay que revisar las fechas de vencimiento, por ejemplo, más que todo en las slingas ya tienen una etiquetica, y ahí me indica cuál es su fecha de vencimiento, cuál es el margen de seguridad, y allí verificar bien que no esté rota, que no tenga, digamos, si son de poliéster, que no tenga hilitos sueltos, todo ello, que no tenga desgastes en eso. Hay que revisar también por buscar, bueno, como les decía, desgastes, si le falta, por ejemplo, en el caso de los ganchos o de las cadenas, si hay alguna pieza faltante, si está corroída, si está, por ejemplo, ha perdido su forma original, si está dobladita o algo, entonces ya no me sirve. Inmediatamente tenemos que, cuando nos encontramos con esos casos, inmediatamente hay que descartar. Descartar cualquier elemento porque ellos pues nos ayuda a prevenir. Por otra parte, pues es muy necesario revisar lo que es la estabilidad del equipo, como les decía. Para ello, pues tenemos que inspeccionar la zona de trabajo. Tenemos que determinar si el suelo está bien firme, si está nivelado, si va a trabajar sobre una plataforma que sea estable, que sea un espacio que si, por ejemplo, no esté nivelado, me dé la opción de usar estabilizadores. Entonces, o sea, son puntos que hay que tener en cuenta. Y otra parte que tenemos que inspeccionar, pues, que es muy importante, es la capacitación que tiene el personal, porque muchas veces confiamos que la persona tiene una capacitación y no es así. Entonces, hay que verificar lo que es la certificación o la calificación que tiene ese personal para realizar el trabajo. Entonces, se realizan o se revisan los registros de certificación o de calificación. Esto básicamente se hace en la planificación, pero es bueno chequearlo también antes de comenzar. Siempre es bueno también, por ejemplo, en el caso de los operadores, esto más que todo en el caso de los operadores de grúa, de los aparejadores. Preguntarles o sea, repasar la planificación con ellos, preguntarles cómo va a ser el movimiento, de qué manera van a actuar, de qué manera van a utilizar el equipo para saber si ellos realmente están capacitados. Y también es muy importante realizar una inspección de lo que es la grúa, porque muchas veces nos enfocamos que si en los ganchos, en las lingas, más que todo en los accesorios, pero es muy importante en el equipo en sí, de saber si está en su funcionamiento, y eso también va muy de la mano con el operador, porque si el operador realmente está capacitado para realizar su labor, pues él debe saber y también debe informar al supervisor si realmente el equipo está en condiciones o no de operar. Y si no está en condiciones de operar, pues no queda más de otra que o reemplazar el equipo o suspender el trabajo, porque realmente es muy delicado. Siempre es mejor prevenir porque en estos casos las pérdidas humanas y materiales son bastante graves o son pérdidas muy grandes. Entonces es mejor prevenir en ese sentido. Y bueno, en cuanto a la gestión de riesgo, pues algunas, digamos, algunas medidas de acción o algunos consejos de seguridad que se pueden hacer, pues primero a los trabajadores. Primero es que jamás, nunca se les ocurra pasar por debajo de la carga o caminar sobre la carga, jamás, mucho menos cuando está suspendida. Siempre debemos tratar de, como les decía, de restringir la zona de trabajo, solamente van a acceder allí personas que estén autorizadas y para eso pues está el supervisor o el inspector. También es muy importante pues tener cuidado bueno, los empleados tienen que guiar la carga, tienen que monitorear e instruir hacia dónde va, tienen que estar pendientes de lo que conectan, de lo que desconectan, todo allí. Los empleados, absolutamente todos, como le decía, en este caso sí requieren de equipos de protección personal y deben usarlos en todo momento. O sea, desde que ya se van a iniciar la hora, ya cada quien debe estar preparado con su equipo para trabajar porque los riesgos realmente son grandes. Y la probabilidad de ocurrencia también para algunos es muy crítica. Entonces hay que usar los equipos de protección. Y por otra parte, bueno, también les aconsejarían pues que siempre al momento de iniciar la carga, siempre hay que probarla
antes de movilizarla como tal o de hacer el izaje completo, siempre izarla, digamos, un poco para así determinar si realmente, por ejemplo, está bien sujetada, si los equipos, si está bien soportada, si está bien equilibrada y estabilizada para hacerlo. Entonces se levanta, ¿qué les digo? 2 metros, un poco del suelo para realmente evaluar cómo están las condiciones y si hay, digamos, un desplome, pues no es tan altura, o sea, es poco. Yo diría que menos de 2 metros. Y bueno, también pues al operador siempre tratar de que nunca haga un izaje de manera brusca o que nunca haga un tirón súbito, porque eso pues me puede afectar los equipos de sujeción. Y muchas veces, como les decía, cuando no hay el mantenimiento preventivo o cuando no hay la inspección, pues ocurre pues cuando se hacen estos movimientos bruscos, los elementos ceden rápidamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, hay que ser muy preciso en esa tarea. Y en cuanto a los protocolos de comunicación, como les decía, siempre hay que tener el operador, el supervisor y los aparejadores y el señalador. Ellos deben conocer cuáles van a ser las señales o cuál va a ser la manera de comunicarse. Entonces, en estas tareas generalmente son las señales manuales, también se usan los radios para comunicarse mejor y es necesario pues que cada uno pues digamos en la planificación se establezca un código de comunicación, cuáles son las señales que se van a usar, cuáles son las herramientas que se van a usar, los equipos para ello. Entonces ellos deben conocerlas muy bien porque si el operador no conoce o no está al tanto del significado de una señal que le pueda hacer el Riger, entonces allí viene el error. Entonces es muy importante que todos absolutamente estén conscientes de esta parte. Y siempre pues se designa una persona como un punto de contacto, que es el Riger, para transmitir esas instrucciones. Él es el que va a dar las instrucciones, el inspector va a estar allí al pendiente y los aparejadores, luego que ocurre el izaje, ellos van a estar monitoreando, cada uno ubicado en cierta, digamos, en cierto espacio, en cierto lugar para monitorear desde diferentes ángulos. Y bueno, es muy importante también hacer una reunión previa al trabajo para esto, básicamente. Primero, pues para que todos estén al tanto de cuáles son las señales que van a utilizar, las señales de emergencia, cómo van a hacer la comunicación para el levantamiento ciego, o sea, cuando no hay, cuando el operador no tiene visibilidad para hacer ciertos movimientos y debe confiar plenamente en las instrucciones que le dé el rider. Cada uno debe demostrar el plan, es decir, que si se va a mover de X a Y lugar, o si se va a izar de X manera, todos sepan cómo se va a hacer y entonces se repasa el plan, vamos a hacer esto, 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 esto y aquello, para que todos y cada uno lo sepan, eso es antes de comenzar. Y la señalización, como le digo, para el operador, que estén muy al tanto, se van a repasar. Entonces, y bueno, ahí, digamos, como les decía, bueno, otra parte que es muy importante hacer en la reunión es hablar de las respuestas a emergencias. O sea, allí cada uno debe saber, o durante la planificación se hace en base al riesgo, pues ya sabemos cuál es el plan de emergencia que vamos a ejecutar, pero se repasa también durante la reunión previa al izaje. Entonces, saber qué se va a hacer en caso de que algo salga mal, que cada uno pues esté digamos, consciente de cuál es el proceso, cuál es el protocolo de seguridad, se repasa en ese momento también. Y como les decía, hay cada país tiene sus, digamos, o muchas veces va por empresas, o pues generalmente es por país, tiene su protocolo para comunicar o para las señales que usa el rider. Yo encontré unas estándares que generalmente se usan mucho, que son las de las normas ANSI. Allí se las dejo por si las quieren ver más, porque son muchas señales. Acá les coloco, digamos, las señales más básicas que se utilizan al momento de realizar un izaje, que es como izar, que por ejemplo él se para y da la señal con el dedo hacia arriba apuntando, cómo va a bajar, cuándo parar,
sea, son señales, digamos, básicas, pero que todas ellas deben ser conocidas por lo menos por los principales ejecutores del ISAGE. Entonces, aquí les dejé, digamos, algunas las más básicas o las principales, que son estándares. De igual manera, como les decía, en diferentes países pues se usan, pueden variar, pero por eso es la importancia de que tanto el rider como el operador y el supervisor pues estén al tanto de qué señales van a usar. Por ejemplo, bueno, cuando vaya a izar, esta es la señal que va a usar. Si voy a bajar la carga, voy a hacer así. Entonces, todo ello deben conocerlo todos, estar para que todos sepan qué es lo que va a ocurrir. Y bueno, como conclusión, pues bueno, ¿qué les digo? Pues es muy fundamental que se tome muy en serio este trabajo, que todos estén conscientes de los riesgos para poder pues garantizar que sea un mensaje seguro. Como les decía, generalmente cuando hay accidentes o cuando hay situaciones son fatales, las pérdidas son grandes, tanto para los trabajadores, para las personas como para la empresa. Entonces es importante tener muy en cuenta la capacitación, la inspección, el monitoreo continuo, el mantenimiento continuo y tener un protocolo, una planificación. En base a eso o con eso, ya tenemos garantizado un misaje seguro y un misaje exitoso. Y bueno, creo que nos queda acá un espacio de tiempo